Vamos a tomar como referencia los dos tipos de ceguera que representa y que están en la palabra de Dios. Recordemos que hay una ceguera física y hay una ceguera espiritual. Y en el caso de la ceguera física, el Señor Jesús hizo muchos milagros. Amén. En el caso de una ceguera física, pero también nuestro Señor trató con una ceguera espiritual. Cuando hablamos de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, era dirigida a un grupo de personas que eran adversarios y cuestionaban primeramente el ministerio de Pablo. Amén. Aunque la carta también va dirigida a la iglesia. Recordemos que Pablo hacía sus viajes misioneros, establecía las iglesias y luego se iba a otro lugar a establecer otra iglesia, pero luego se veía también en la necesidad de escribirle para hacerles un recordatorio de todas las cosas que ya les había enseñado. Entonces, en los días del apóstol Pablo, habían situaciones bien difíciles donde la verdad del evangelio no era tan abierta, sino que permanecía oculta, y no se debía a la falta de claridad de Pablo, ni de Bernabé, ni de Silas, ni de Tercio, ni los discípulos de Pablo. No se debía a eso, sino se debía a un factor, y ese factor todavía se ve. El factor es la dureza del corazón de cómo la persona recibe la palabra de Dios. Ese factor todavía se ve. La dureza de cómo la persona recibe la palabra de Dios. Nosotros tratamos comúnmente con ese problema. Hablamos con alguien de la palabra de Dios y no es que no nos demos a entender. Al final la gente dice qué difícil es todo eso. Pero la Biblia nos dice que, la historia enseña que Pablo se enfrentaba con ese tipo de situaciones. Y nosotros, cuando hablamos de este punto de la ceguera, siendo personas que podemos ver, podemos hacer un ejemplo gráfico esta tarde. Si usted cierra un momento sus ojos, ¿en qué se queda? En oscuridad. Pero no significa que no esté rodeado de luz. Amén. Si nosotros cerramos nuestros ojos, nosotros mismos quedamos en oscuridad, pero no significa que no estemos rodeados de luz. Lo mismo ocurre con la gente. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando la gente cierra sus ojos espirituales, no significa que no esté rodeado de luz. Significa que la persona no quiere ver más allá de lo que Dios quiere dar a entender. Ahora, la Biblia nos enseña que Corinto era una iglesia problemática. Amén. Y yo digo que ningún pastor de este tiempo aguantaría la iglesia de Corinto. Sí, si me mandaran a mí, ahí terminara con todas las enfermedades y me hubiera muerto quizás. Pero quiero mencionarle algunos de los problemas que tenían. La carta de los Corintios, Pablo no escribió 2 cartas. Él escribió 4 cartas a los Corintios. Y de esas 4 cartas, 2 se perdieron. ¿Qué decían las demás? No sabemos. Pero en las 2 cartas que tenemos, el mensaje de Pablo es bastante severo, no es liviano. El mensaje de Pablo es duro y es estricto. El contexto ya sabemos que había prostitución, la gente llegaba de los barcos y llegaban los marineros a buscar lugares de prostitución. Y dentro de la iglesia tenían pecados sexuales. Ya estaba el pecado de fornicación, de adulterio, de incesto y otros pecados que se mencionan ahí. Tenían también la iglesia de Corinto, no estoy hablando de la nación o del pueblo de Corinto, estoy hablando de la iglesia. Dentro tenían problemas de división. Tenían pleitos, orgullos, egoísmo, tenían una doble vida, tenían diferencias espirituales, que aquel creía de una manera, aquel creía de otra. También tenían prostitución física, prostitución religiosa, y eran indiferentes a las cosas espirituales. No estaba fácil pastorear una iglesia así, ¿verdad? Prostitución dentro, prostitución fuera, orgullos, pleitos, diferencias. Y ante todo eso, el apóstol Pablo empieza a escribirles estas cartas y ellos estaban rechazando la verdad. Por eso cuando vemos el versículo 2, empieza diciendo Pablo: antes bien,
renunciamos, y está dando a entender algo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo era bien claro y les decía, no necesito adulterar la palabra de Dios para que logren captar el mensaje. Nosotros hemos renunciado a lo oculto y venimos a dar a entender, dice Pablo, la verdad con la luz de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué entonces la gente rechaza la verdad? Porque la verdad condena. Amén. Claro, la verdad hace libre, pero la verdad también condena. Ahora, ¿cómo opera entonces Satanás ante esta situación? Porque aquí hay una operación del enemigo. Primero es cegar el entendimiento. Todos tenemos entendimiento. Y el entendimiento es la capacidad intelectual y espiritual para comprender la verdad de Dios y sus propósitos y para aplicarla a nuestra vida diaria. Eso es el conocimiento. Entonces, lo primero que hace es cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento es que la persona ya no tiene la capacidad para comprender la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien no tenga la capacidad de comprender la palabra de Dios? Amén. Si la misma palabra de Dios dice que aún alguien, por muy torpe que sea, no se va a perder. Eso dice la misma palabra de Dios. ¿Cómo es posible entonces que una persona pierda la capacidad de comprender cuando esta persona ha entrado en un dilema bastante difícil y está en los mismos versículos que hablamos de la incredulidad? ¿Qué sucede cuando una persona es incrédula? No, usted le está diciendo las cosas y no las entiende. Y se las está explicando de una, de otra y de otra forma. Y como dicen allá los maestros, las vamos a explicar hasta con manzanita. Entonces la incredulidad, primero la incredulidad llega a la vida de la persona y la incredulidad lo que hace es que ciega el entendimiento. Eso es lo que hace. Pero ¿cómo llega la incredulidad? Por medio de la duda. Ya hemos visto eso en las enseñanzas anteriores, enseñanzas de domingo, por medio de la duda. Y dudar es tentar a Dios. Ya lo veíamos hace 2 domingos, ¿verdad? Dudar es tentar a Dios. Entonces llega la duda, luego llega la incredulidad y después de la incredulidad, ¿qué llega? La ceguera. Entonces la pregunta es, cuando la ceguera espiritual llega, ¿quién es el Dios de esa persona? Ahí dice la Biblia, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Por esa razón nosotros en nuestro corazón y en nuestras vidas no debe jamás existir la duda en Dios, porque estamos tentando a Dios. Luego llega la incredulidad y después el entendimiento es cerrado. Ahora, Satanás siembra esa semillita de duda cuando nuestra fe empieza a desbalancearse. ¿No se ha fijado que hay veces que nuestra fe está bien fuerte y otras veces que no? No, seamos honestos. Algunas veces la fe está, no, sí vamos a ver la gloria. Y de repente, como que la fe baja. Cuando la fe baja y se mete un poquito de duda, llega la incredulidad. Y cuando llega la incredulidad terminamos ciegos porque no podemos ver lo que Dios quiere. Entonces, cuando nuestra fe está en aumento, porque la Biblia enseña que la fe es progresiva. Cuando nuestra fe está en aumento, es ahí donde nosotros debemos mantener siempre nuestra seguridad. Veamos a Abraham. Abraham creyó, dice la Biblia, esperanza contra. ¿Qué significa eso? Difícil, ante una dificultad, ante una adversidad, pero siempre creyó. Y se murió, y murió creyendo. Pero algunas veces nuestra fe va así como la llanta del carro, ¿verdad? Bajando. Y si no le echa aire y va en carretera, es peligroso. Entonces nuestra fe debe aumentar para que la duda no llegue. La iglesia de Corinto gozó de los dones del Espíritu, pero las cosas espirituales todavía seguían ocultas. Ahí ellos veían milagros.
La Biblia dice que veían sanidad, tenían fe, hablaban en lengua, interpretaban las lenguas, tenían discernimiento de espíritu, tenían todos los dones. Tenía la iglesia de Corinto. La pregunta es, ¿cómo es posible que ellos gozaran de todo eso y tuvieran todo eso y fuera necesario escribirles otra vez? La respuesta la encontramos en el verso 2. Leámoslo una vez más. ¿Qué necesitaba la iglesia de Corinto? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y dice la palabra de Dios que no debían ellos adulterar la palabra de Dios. Ahora, una cosa es explicar la Biblia en este tiempo y otra cosa es explicar la palabra de Dios en el tiempo de Pablo. Una cosa es explicar la Biblia hoy y otra cosa es explicar la Biblia hace 25 años atrás. Porque los tiempos van cambiando, le voy a explicar. Cuando Pablo está hablando a los corintios, la influencia de los griegos estaba metida ahí. ¿Y qué creían los griegos? Creían en sinfín de dioses. Entonces Pablo tiene que enfrentarse a una situación donde la gente tiene metido en su corazón infinidad de dioses. Y tiene que arrancar eso del corazón de ellos para que ellos logren comprender la verdad y dejar a un lado aquellas cosas que eran vergonzosas y que eran ocultas. Miren lo que dice la Biblia, Lucas 24:45. Vamos a nuestra Biblia. Usted lo ha leído, se lo sabe y es unos versículos muy hermosos. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Ahora, préstele atención a los versículos. Los versículos no están en la Biblia solo por estar. Hay cosas hermosas ahí. Dice la Biblia allá en Corintios que el Dios de este siglo ciega a él. ¿Y qué dice aquí el Señor Jesús? Que Él abre él. ¿Quién es el que sigue el entendimiento? ¿Y quién es el que abre el entendimiento? Nuestro Señor. Son dos cosas bien interesantes. Y le voy a explicarle lo que ocurre acá. Aquí hay un secreto hermosísimo y no se vaya a perder porque esta enseñanza solo la voy a dar una vez. Amén. Miren lo que dice. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El versículo 47 nosotros lo leemos y lo decimos y lo explicamos y lo aplicamos a la carrera a quien sea. Pero no es así. Mire lo que ocurre. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, primero, en el versículo 45, nuestro Señor Jesús abre el entendimiento. Y nadie que tenga el entendimiento cegado puede explicar este misterio. ¿Cuál misterio? El nombre. Amén. Por esa razón es que se le hace difícil a los trinitarios explicar el nombre, porque su entendimiento está cegado. Para que se explique el nombre, se tiene que tener el entendimiento abierto. Porque ellos se les abrió el entendimiento. Sencillo. En el versículo 44 dice la Biblia que ahí se cumplió en Jesús lo que está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Cuando ellos oyen, bueno, aquí en Jesús se cumple la ley, los salmos y los profetas, entonces el versículo anterior es lo importante, el 44. Cuando entendieron que el Antiguo Testamento está resumido en Jesús, en el 45 les abre el entendimiento. Y con el entendimiento abierto, ahora ya conocen el nombre. Y el adjetivo del nombre habla del
arrepentimiento y habla del perdón de pecado. Usted sabe cómo se obtiene el perdón de pecado. Eso se obtiene a través del bautismo en el nombre de Jesús. Ahora, el entendimiento de los apóstoles debía estar abierto para conocer en qué nombre iban a predicar. ¿Cómo se llama la enseñanza de esta tarde? Amén. Ya se les olvidó. Amén. El Dios de los ciegos. Ahora, miren lo que ocurre acá. Vamos a profundizar 2 Corintios 4:4, porque es ahí donde queremos llegar. Vamos a irnos al versículo 3 para luego comprender el versículo 4. Y aquí necesito que me regale un poquito de tiempo. Atención, no le pido porque sé que está prestando atención. Pero dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, no entre los que ya están salvos, no en los que ya comprendieron, no en los que ya saben del nombre, sino en los que están perdidos. Y aquí Pablo dice, vamos a renunciar a las cosas ocultas y ahora vamos a conocer el evangelio. Y ahora dice lo siguiente, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? Del incrédulo. Ahora, viene el enemigo y aprovechó y cegó. Si usted se fija, ya hemos hablado de esto, pero hoy quiero explicarle algo diferente. Dice lo siguiente, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿el qué es? El cual es Cristo, dice ahí, es la imagen de Dios. El mismo versículo lo dice. 2 Corintios 5:19 también lo dice. Colosenses 2:9 también lo dice. Colosenses 1:15 lo dice, que Él es la imagen del Dios invisible. Pero aquí nos enseña que Cristo es la imagen de la gloria de Dios. Amén. Y es la luz que hace resplandecer la verdad en los incrédulos. Pero para que alguien deje de ser incrédulo, debe quitarse primero la duda. Amén. Mire lo que enseña la palabra de Dios, el verso siguiente. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Ahora, vamos a detenernos en el verso 4. Pablo escribe estos versículos enseñando varias cosas. Recordemos la vida de Pablo un momento. Pablo era conocido como, antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Qué significa Saulo? ¿Y qué significa Pablo? Bien raro, ¿verdad? Que cuando estaba afuera era grande y cuando está adentro es pequeño. Eso significa el nombre de él, Pablo, Saulo. Y ahora viene este hombre y había estudiado en las mejores universidades de aquel entonces. Instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Un hombre muy sabio para tomar decisiones. Aparte de eso, este hombre sabía 4 idiomas. Pablo. Hebreo, griego, arameo y latín. Eso nos da una enseñanza grande a nosotros solo con eso. Sabía hebreo, arameo, sabía griego y sabía latín. Jesús no hablaba hebreo, él hablaba arameo. El arameo era el lenguaje común de Galilea. Era un lenguaje que se mantenía en un grupo de personas específicamente. Aunque él entendía el hebreo, pero no lo hablaba, sino que él se mantenía en el arameo, no hablaba hebreo. Eso es bien importante. Cuando nosotros vemos la Biblia y la leemos nosotros, debemos estar conscientes cada vez que leemos la Biblia, primero que es la palabra de Dios, pero segundo, lo que nosotros tenemos es traducción de traducciones. Amén. Traducción de traducciones.
Y de traducción a traducciones hay ciertas diferencias, no fallos ni errores, sino ciertas diferencias y ciertos cambios que a la mente del ser humano son interpretados como errores. Pero son cambios, simplemente son cambios. Porque el lenguaje inglés al lenguaje español, una palabra tiene mucho significado. Y el lenguaje español también tiene muchos significados una sola palabra. Entonces, lo que ocurre con Pablo, él dice que él era también ciudadano romano. Amén. Y hay mucha historia acerca de él. Hay demasiado para conocer acerca de Pablo. Ahora, si hay un Dios todopoderoso, eterno, maravilloso, que nosotros conocemos su nombre, nosotros debemos saber cómo se llama ese Dios que ciega también el entendimiento. ¿Cómo se llama? Amén. Amén. Hay un Dios todopoderoso que abre el entendimiento. ¿Cómo se llama? Jesús. Pero ¿cómo se llama ese Dios que cierra el entendimiento de la persona? Vea la diferencia. Unos le llaman diablo, otros le llaman demonio, otros le llaman Satanás. ¿Cómo se llama entonces? Otros le llaman Lucifer. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, ya vamos a llegar por ahí. En el Antiguo Testamento solamente aparecen 3 veces la palabra Satanás. En todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está cargado de eso. Pero el Antiguo Testamento solo aparece 3 veces. En Job capítulo 1, cuando dice que llegó los hijos de Dios y ahí iba colado también Satanás. También aparece en Zacarías, aparece en Crónicas cuando se incita a David a hacer un censo que fue, dice, impulsado por Satanás. Pero en Génesis observamos la obra de Satanás, pero no observamos el nombre de él. En Génesis 3:1, ¿qué dice? Que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, pero no dice el nombre. Amén. No dice el nombre. Y nosotros, el diablo era más astuto. Amén. Ahora, a Satanás se le han dado varios títulos: diablo, demonio, serpiente, y usted le puede seguir agregando el chamuco, como sea, como quiera llamarle. Pero fíjense que Satanás significa adversario y significa opositor. Pero Satanás, según el versículo que está tocando Pablo acá, no se llama Satanás, llamando el Dios de este siglo. En hebreo, el nombre de este personaje opositor se llama Samael. Samael, ese es el nombre en hebreo del mismo diablo. Por ahí voy. Cuando nosotros no sabemos el significado de algún nombre, le ponemos cualquier nombre a nuestros hijos. No, hay que conocer bien, porque el nombre de Satanás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el hebreo es Samael. Los judíos no pronuncian ese nombre. El nombre de Samael no lo dicen. Porque ellos dicen, si no decimos el nombre del eterno Dios, ¿por qué tendríamos que decir el nombre de él? Y tienen toda la razón. Y tiene todo el sentido. Ahora, nosotros lo hemos conocido y siempre se ha conocido como Satanás. Pero a Satanás se le llama a todo aquel que se opone a la obra de Dios. Y Satanás es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Por ejemplo, cuando alguien es profesor, ¿qué hace un profesor? El profesor lleva notas, hace cuadros, hace exámenes, llega a dar clase. Eso es un profesor. El adjetivo es profesor, pero el nombre de esa persona que ejerce la función de profesor no es profesor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la persona que desarrolla la función se le llama profesor. Y Satanás, la función que hace
el enemigo, la función que hace es Satanás, no es el nombre de él. Esa es la función de él, estar siempre de oposición. No lo vemos en la Biblia con el nombre de Satanás en el Antiguo Testamento, pero siempre está la obra de Satanás ahí, metida, oponiéndose, siempre desde el principio. Lo encontramos en Caín, ahí estaba oponiéndose. Lo encontramos después en el principio, cuando estaba Nehemías haciendo los muros, ahí estaba oponiéndose. Lo encontramos en los opositores del pueblo de Israel, ahí estaba oponiendo. No se menciona el nombre, pero la obra del enemigo sí. Amén. Y cuando Pablo dice el Dios de este siglo, se está refiriendo específicamente a ese personaje llamado Samael. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo entendió y la gente entendió, porque Pablo sabía hebreo. Y se lo estaba explicando desde el punto de vista hebreo. Ahora, cuando él dice, el Dios de este siglo ciega el entendimiento, lo hace con ese objetivo de que ellos supieran. Ahora, este nombre llamado Samael significa veneno de Dios, no con D mayúscula. La D mayúscula es para referirse al Dios Todopoderoso, es con D minúscula. Y también significa ceguera de Dios. Ahora, cuando entendemos el nombre de este opositor, nos damos cuenta que el versículo está en lo correcto. El Dios de este siglo, este Dios llamado Samael, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el opositor directo cegando el entendimiento? Y es el mismo, llamado Samael. Pero nosotros le hemos conocido como Satanás, como el diablo, llámele como quiera llamarle. No importa cómo quiera llamarse, pero yo estoy explicando el versículo desde el punto de vista original. Como quiera llamarle, no importa, siempre está oponiéndose a la obra de Dios. Pero el objetivo de él es cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que el evangelio y la palabra de Dios no resplandezca en la vida de las personas. Pablo conocía perfectamente esto y la gente conocía, y cuando oyen esa palabra y oyen que ese Dios está cegando el entendimiento, les dice él específicamente acá, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. Le está quitando el título ahí. Ahora, quiero que vea lo siguiente. En el versículo 4 dice, el Dios de este, ¿cuántos años es un siglo? ¿Cuánto? Amén. 100 años. Entonces dice, el Dios de este siglo. Cuando habla de siglo, no habla de un límite de tiempo. Y usted va a decir, bueno, ¿acaso no es el Dios nuestro, el Dios también de este siglo, hablando de nuestro Señor Jesús? Porque el Dios Todopoderoso ha estado en todos los tiempos y en todas las ocasiones. Porque Pablo dice el Dios de este siglo. Es el Dios de este siglo para los ciegos, no para nosotros. Es el Dios de ese tiempo para los que no quieren entender. Pero gracias a Dios que Dios ha abierto a nosotros el entendimiento. Y por esa razón, nuestro Señor es bien claro y les da a conocer a los apóstoles su nombre, el nombre de él, Jesús, sobre todo nombre. ¿Por qué se los da a entender? Porque él sabía que los apóstoles tenían que enfrentarse a las adversidades y a las oposiciones del mismo enemigo. Y aquí en adelante creo que la forma correcta de llamarle sería enemigo u opositor. Amén. La forma correcta. Pero cuando nuestro Dios les revela el nombre les da a ellos autoridad, porque los manda a ellos a que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿De qué manera? En su nombre. Y ese nombre les dice en capítulos atrás y en libros atrás, les dice que en ese nombre
ellos van a atar demonios. Ellos van a poner la mano sobre los enfermos. Ellos van a hablar en nuevas lenguas. Van a tomar en sus manos cosas mortíferas y tampoco les hará daño. Pero todo es en el nombre. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? Le dice al adversario, al opositor, al enemigo en Mateo capítulo 4, que debía sujetarse a él mismo. Escrito está, ¿qué le dice? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, este mismo opositor, a pesar de que es opositor, debe estar en sujeción a la voluntad de la palabra de Dios. Amén. Ahora, Pablo le da el título que ya mencionamos, y ya no lo vamos a mencionar más, y en la Biblia es conocido de diferentes formas, pero Pablo no le quita el dominio ni la autoridad a Jesucristo. Porque si usted ve en los versículos más adelante, dice en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo qué? Como Señor. Y la palabra Señor en nuestra Biblia no es la palabra correcta ahí. Porque la palabra correcta ahí es Adonai. Y Adonai es el nombre que los judíos le pusieron a Dios cuando cambiaron el nombre original de Dios. En el Antiguo Testamento es conocido como Adonai, en el Nuevo Testamento es conocido como Señor, pero el nombre original de Adonai viene del nombre que Dios le dio a Moisés allá en Éxodo 3:13. Cuando Moisés le dice, si el pueblo de Israel me pregunta tu nombre, ¿qué le voy a responder? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces el pueblo de Israel cambiaron el yo soy por Adonai. Y el Adonai fue cambiado por Señor. Ahora, si leemos y si cambiamos a la palabra Señor por Dios, entonces le hallamos el sentido directo a lo que dice el versículo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Dios. Amén. No está quitándole la autoridad, ni dejándole más pequeño, ni poniéndole en inferioridad al Señor, sino que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Dios. Amén. Cuando usted lee en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cámbiele siempre la palabra Señor por Dios. Y se va a dar cuenta de la riqueza que tiene el versículo. Y ahora dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del qué? Ajá, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La primera mujer que fue bautizada en Europa, ¿cómo se llamaba? Lidia. Amén. Esa fue la primera mujer bautizada en Europa, llamada Lidia. Eso está en la Biblia. ¿Qué sucedió con Lidia? Dice la Biblia que Dios abrió ¿el qué? El corazón de ella. A los apóstoles les abrió el entendimiento y a Lidia le abrió el corazón. Cuando el corazón está abierto, el entendimiento está abierto. Y cuando el entendimiento está abierto, se termina la ceguera. Y entonces ocurre lo que dice este versículo. Resplandece en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios. Eso dice el versículo. ¿No dice eso el versículo 6? Resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando el corazón es abierto, el entendimiento es abierto y entonces resplandece la luz del conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, qué difícil es cuando una persona tiene
el corazón cerrado, el entendimiento cerrado, por la duda y por la incredulidad. ¿Cuál es el señor de esa persona? El enemigo. De aquí adelante sí le vamos a llamar el enemigo, el opositor. Amén. ¿Por qué razón? Porque entra la duda, la incredulidad. Y Dios no trabaja con duda. Dios no trabaja con la incredulidad. Pero hay un Dios de los ciegos. Y ciego que guía ciego. Qué difícil, ¿verdad? Ahora sí comprendemos más la palabra de Dios, ¿verdad? Ciego que guía ciego, ambos caen en el precipicio, se van al hoyo, se mueren. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Por esa razón nuestro Señor dice que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios es la faz de Jesucristo. Y ahora dice el mismo apóstol Pablo, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Y qué dice Juan? Que la luz vino a este mundo. ¿Y qué quiso la gente? Amó más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Ahí está la clave. Porque sus obras eran malas. Y ahora el Señor Jesús, tocando las enseñanzas anteriores que hemos estado viendo, dice el Señor, hablando de la ceguera espiritual, que Él lo que hace es quitar ese tipo de ceguera, pero ellos entendieron que se refería, los fariseos entendieron que se refería a ellos. ¿Acaso nosotros estamos ciegos también? Dijeron ellos. ¿Por qué razón? Porque había una ceguera espiritual. Tenían enfrente a Jesús. Y mire qué difícil es cuando una persona está ciega espiritualmente, porque Jesús, dice la Biblia, que iba pasando frente al templo. La gente iba tirando palmas afuera y venían diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los jóvenes y los niños decían, hosana. Y le decían, manda callar a esos niños, manda callar a esos jóvenes. Y el Señor dice, ¿no oíste que de la boca de los niños y de los que maman el Señor perfeccionó la alabanza? Pero hay una parte importante. Mientras eso ocurría en la puerta, adentro los maestros estaban estudiando la ley a ver cuándo iba a venir el Señor. Eso dice la Biblia. ¿No cree que estaban ciegos? Demasiado ciegos. Estaban viendo y teniendo enfrente al Rey de Reyes, al Maestro, y no lo pudieron conocer. No lo pudieron ver. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado soy cuando no le habéis visto y hemos creído. ¿Qué significa eso? Que nuestro entendimiento fue abierto y podemos ver más allá de lo que el mundo no puede ver. Y por esa razón es que a nosotros nos llaman locos. Y por esa razón es que la gente no entiende. ¿Cómo van a estar adorando algo que no ven? ¿Cómo van a estar adorando algo que no entienden? ¿Cómo van a estar adorando algo que jamás se ha visto? Ese es el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque están ciegos. Pero el día que la persona se abren los ojos, esa persona empieza a ver diferente. ¿Qué ocurría con la gente que empezaba a ver? Uno de ellos menciona la palabra de Dios en el sentido literal, que él dijo, veo a los hombres, ¿como qué? Yo quiero que preste atención a esos versículos, porque tampoco están solo por estar. Jesús podría haberle solamente dicho la palabra, así como sucedió con el centurión, y hacer el milagro. Pero aquí, ¿qué hizo? Pone lodo, otra vez se lo lava, otra vez se escupe. Pero en este caso, este hombre que dice esto, dice, vete a lavarle, dice el Señor. Regresó, y cuando regresa le dice, dime qué ve. Y él dice, veo los hombres como árboles. ¿Y qué dice después? Y veo que caminan. Y cualquiera puede decir, el Señor no hizo la obra completa. No, Dios hizo la obra completa. Dios hizo la obra perfecta. Pero ¿qué pasó? En el capítulo 1 de Salmo dice que el hombre es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice plantado. ¿Cómo veía este hombre?
Veía a la gente que todavía no estaba plantada. Desde hace tiempo atrás, con este problema de la ceguera, el Señor venía tratando de una forma espiritual la ceguera de los fariseos. Que ellos se dieran cuenta que a pesar de que eran árboles, todavía no estaban plantados. Y por eso dice el salmista también, plantados en la casa del Señor. ¿No dice eso? Que debemos resplandecer y estar como olivos, y debemos estar como palmeras, plantados en la casa de nuestro Dios. Dios hace las obras perfectas. Amén. Y por eso este hombre veía a la gente, pero no la veía plantada. Si Dios no hubiera hecho una obra perfecta en este ciego no hubiera visto nada. Pero Dios hace todo y lo hace perfecto y le da a entender a la gente que ellos todavía no estaban plantados como deberían estar plantados. La ceguera en el punto de vista espiritual es un problema grande, porque el ciego lee y no entiende. Amén. Eso dice la palabra de Dios. El Espíritu le dice a Felipe, Felipe, júntate el carro. No le dice súbete, solo le dice júntate. No lo estaba mandando porque el que debía tomar la decisión de que Felipe se subiera era el eunuco, no era Felipe, ni el Espíritu, era el eunuco, el que quería conocer. Y Felipe se pone a la par del carro y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo y no entendía nada. ¿Y qué le dice este hombre? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces dice que paran el carro, se sube y al explicarle empiezan a hablarle. Cuando iban en el camino, luego llegan a cierta agua y entonces pararon el carro. ¿Para qué? Para ser bautizado. Y pregunta, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Este hombre ya había entendido. Su ceguera había desaparecido, porque hoy ya había entendido Isaías capítulo 53. Isaías 53 es el capítulo que estaba leyendo el eunuco, donde dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y él pregunta, ¿Isaías está hablando de él o está hablando de alguien más? Y vino este hombre, Felipe, y habló el evangelio ¿de quién? De Jesús. ¿Qué dijo Pablo aquí? Que él hablaba el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. No hablaban el evangelio de ellos, hablaban el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús es el que abre el entendimiento, el que quita la ceguera, el que da la libertad a la persona para que resplandezca la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, cuando esto ya está diferente, la gente dice, esto ya lo había leído y ahora lo logro entender mejor. Por esa razón es que cuando usted ve a un ateo, el ateo dice, no creo en Dios, pero se sabe toda la Biblia. Pero como dijo un predicador en cierta oportunidad, en el peligro no existen los ateos. Aleluya. Y dice él que iba en un avión, y mientras iba en un avión, dice que iba en ese avión reunidos muchas personas de diferentes religiones. Unos gritaban, otros aplaudían, otros rezaban, otros se tiraban ahí, dice estar, porque le cayó un rayo al avión. No existían ateos. En el problema y en la aflicción no existen los ateos. Pero aquí el apóstol Pablo dice que debe resplandecer la luz de la palabra de Dios. Y ahora, la Biblia menciona que el Señor vino, dio entendimiento para que se comprendiera las Escrituras. Y la luz, que es nuestro Señor Jesús, el mismo Juan dice, no que Juan fuera la luz, sino que fue la luz nuestro Señor Jesús. Pero el problema fue que la gente aborreció la luz, que es nuestro Señor Jesús. Amó las tinieblas y se volcó a las tinieblas, y el mundo sigue viviendo en tinieblas. Juan capítulo 3. Vamos a nuestra Biblia y con esto voy culminando. Juan capítulo 3, verso 17 en adelante. Hay una serie de contradicciones
en la doctrina de la Trinidad. Una serie de contradicciones enormes. Y hablaba una persona en estos días y decía, la doctrina de la Trinidad es de esta manera, es como un océano. Y decía, solo se conoce el 5% de las especies del océano. Nosotros estamos en un océano. La doctrina de la Trinidad, decía, es un misterio. Y decía él, no significa que sea un enigma, sí se puede entender, pero estamos en algo profundo. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. No dice grande es el misterio de la Trinidad. Amén. Eso dice la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. Amén. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree. ¿Por qué llega la ceguera? Por la incredulidad. Amén. ¿Y qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya. No dice será, ni dice es, sino que dice ya. Desde el momento en que una persona, usted está hablando de la palabra de Dios con ella y no cree, desde ese momento no condenamos nosotros. Eso es declarar, nosotros no condenamos, ni estamos para condenar a nadie. Pero cuando una persona no cree, ella sola se condenó. Porque no ha creído, dice, ¿en qué? Ahí está la importancia. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19, hermoso. Y esta es la condenación. Regresemos al versículo anterior. El que no cree en el nombre ya ha sido condenado. Pero ¿cuál es la condenación? El verso 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Me detengo un momentito ahí. Cuando nosotros tenemos una enfermedad física y tenemos un problema de debilidad física, nuestro cuerpo, todos hemos tenido un problema así, ¿verdad? Que nos agachamos y nos quedamos en oscura, ¿verdad? Y nos quedamos viendo lucitas. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, quizás solo a mí me ha pasado. Y nos quedamos en, pero todo alrededor está en luz. La pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿De los demás o de nosotros? ¿Por qué? ¿Por alguna enfermedad o por alguna debilidad en nuestra vida? La pregunta es, ¿de quién es el problema de aquel que está en ceguera espiritual? De la misma persona que no quiere ser una persona vidente, no que quiere seguir siendo ciego. Ahora, termino con el versículo 21 donde dice, mas el que practica la verdad viene. Esa es la forma de salir de la duda y de salir de la incredulidad y de salir de la ceguera, empezando a practicar la verdad. ¿Para qué? Para que la gente ya no siga siendo ni teniendo un Dios de los ciegos. Y ahora dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la mejor manera de alcanzar el conocimiento de la iluminación, del conocimiento de la palabra de Dios, es empezando a hacer las obras de la verdad. Amén. Las obras que Dios quiere que nosotros tengamos. Y nos vamos alejando de el tipo de ceguera. ¿Se ha dado cuenta usted en el término físico de gente que un día era ciego y de repente ya no son? Que dejaron de usar lentes, que ya no usaron lentes, que llegaron a tener una vista buena. ¿Cómo sucede eso? Milagro de Dios. ¿Cómo ocurre la salvación en la persona? El milagro de Dios. ¿Cómo ocurre que la venda caiga de los ojos de una persona? Por un milagro de Dios.
Nuestra responsabilidad es compartir la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad no es ganar un debate. Nuestra responsabilidad es hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a hacer Dios? Dice que el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado. El que va a convencer del error es el mismo Espíritu de Dios. Nuestra responsabilidad es hablarle de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces estamos alejándole y quitándole personas al Dios de los ciegos, para que estos que no veían, ahora pueden decir, antes estaba ciego y ahora veo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta oportunidad. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este momento que hemos compartido.